En una gran empresa internacional, el día comenzaba como cualquier otro. El ruido constante de teclados, el murmullo de las conversaciones y el sonido de los teléfonos eran la banda sonora de una oficina que nunca dormía. Entre la multitud de ejecutivos y empleados, había alguien que pasaba desapercibido para casi todos: Claudia, una tímida mujer que trabajaba como limpiadora. Claudia no hablaba mucho. Prefería mantenerse en segundo plano, haciendo su trabajo con dedicación pero sin llamar la atención. Sus compañeros la saludaban con un gesto rápido, pero nadie esperaba que ella guardara un secreto sorprendente. Aquel día, mientras limpiaba la sala de juntas después de una importante reunión, sonó su teléfono móvil. Claudia no esperaba esa llamada, y mucho menos en medio de la oficina, frente al mismísimo director general, que aún revisaba documentos en la mesa. «Perdón», murmuró. Incómoda. «Tengo que contestar». Con manos temblorosas. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Respondió el teléfono. Para sorpresa de todos, comenzó a hablar con fluidez en un perfecto chino mandarín. Su voz, aunque tímida, era clara y segura. El director general, un hombre serio y acostumbrado a controlar cada detalle de la empresa, la miró fijamente. Nadie sabía que Claudia había aprendido ese idioma años atrás, en un país que la había acogido cuando buscaba una nueva vida. La llamada duró unos minutos. Cuando colgó, Claudia volvió a la limpieza como si nada hubiera pasado. Pero el silencio en la sala era diferente. El director general la observaba con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Al día siguiente todo cambiaría para Claudia. La llamarían para una reunión que nadie podía haber previsto, porque aquella simple llamada en chino había abierto una puerta inesperada y una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con una atmósfera diferente para Claudia. Mientras barría el piso de la entrada, no podía evitar sentir un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y esperanza que no sabía cómo explicar. La noticia de la llamada se había esparcido silenciosamente por la oficina, y algunas miradas furtivas se posaban en ella con un nuevo interés. Un asistente se acercó con discreción y le entregó una tarjeta. En ella estaba la invitación para presentarse en la oficina del director general a primera hora. Claudia casi dejó caer la escoba. ¿Era en serio? ¿Querían hablar con ella? Nunca imaginó que su conocimiento del chino podría cambiar su vida. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, se dirigió al despacho. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y el director general la invitó a pasar con una sonrisa amable que contrastaba con su habitual expresión severa. «Claudia», comenzó él. Su llamada nos sorprendió gratamente. «Usted tiene un talento valioso que la empresa no puede ignorar». Ella bajó la mirada, sintiendo que el color subía a sus mejillas. «Yo solo contesté», respondió tímidamente. «No pensé que fuera tan importante. Para nosotros, lo fue», aseguró el director. «La empresa está expandiéndose hacia el mercado chino, y necesitamos a alguien que pueda ayudarnos a cerrar la brecha cultural y lingüística». Claudia apenas podía creer lo que escuchaba. Después de años trabajando en silencio, por fin alguien reconocía algo más que su labor diaria de limpieza. «¿Le interesaría formar parte del equipo de relaciones internacionales?», preguntó el director. Sus manos temblaban, pero un destello de determinación apareció en sus ojos. «Sí, señor». «Me encantaría», contestó con firmeza. Fue en ese momento cuando Claudia comprendió que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que a veces, una simple acción puede abrir la puerta hacia un futuro impensado. Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción y desafío para Claudia. De repente, pasó de ser la silenciosa limpiadora a una pieza clave dentro del equipo de relaciones internacionales. El mundo de los negocios, las reuniones y las llamadas en idiomas que apenas dominaba, parecían distantes, pero ella estaba decidida a aprender y aportar lo mejor de sí misma. Sus compañeros, al principio sorprendidos por su transformación, comenzaron a respetarla y valorar su opinión. Claudia demostraba que detrás de su timidez había un talento que esperaba ser descubierto. En las reuniones, su conocimiento del chino y su sensibilidad cultural ayudaban a evitar malentendidos y a fortalecer negociaciones. Un día, recibió una invitación especial: asistir a una conferencia internacional en Beijing.
La oportunidad de viajar al país que la había acogido años atrás la llenó de ilusión y nervios a partes iguales. Mientras preparaba su maleta, recordó los tiempos difíciles, cuando apenas podía comunicarse y luchaba por sobrevivir. Ahora, estaba a punto de representar a una empresa multinacional en un continente que la había moldeado. Al llegar a China, Claudia sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Cada paso que daba era un recordatorio de cuánto había crecido. En la conferencia, su presentación fue aplaudida por ejecutivos de todo el mundo, y su historia inspiró a muchos. Pero la verdadera sorpresa llegó al regresar. En la oficina, el director general le anunció una noticia que cambiaría su destino una vez más. Le ofrecían un puesto permanente con un salario que nunca imaginó. Claudia sonrió, sabiendo que aquel día, cuando contestó esa llamada, había dado el primer paso hacia un futuro brillante que nadie, ni siquiera ella misma, hubiera podido prever. La vida de Claudia empezó a cambiar radicalmente. Con su nuevo puesto, tuvo la oportunidad de capacitarse y crecer profesionalmente. Ya no era solo la traductora en las reuniones o la voz que ayudaba a cerrar acuerdos, sino una figura clave en la estrategia internacional de la empresa. A pesar del éxito, Claudia nunca olvidó sus orígenes. Seguía recorriendo las oficinas con la misma humildad y sencillez, saludando a todos con una sonrisa tímida pero genuina. Su historia se convirtió en un símbolo para quienes la conocían. Un ejemplo de cómo el talento y la dedicación pueden romper barreras, sin importar de dónde vengas. Pero la mayor lección llegó cuando, en una de sus visitas a las instalaciones, encontró a un nuevo limpiador que parecía nervioso y callado. Claudia se acercó y le recordó las palabras que alguna vez la motivaron. No subestimes nunca lo que puedes lograr. A veces, una oportunidad inesperada puede cambiarlo todo. El joven le sonrió, y en sus ojos pudo ver la misma chispa de esperanza que la había guiado años atrás. Mientras tanto, la empresa consolidaba su presencia en el mercado asiático. Y Claudia era reconocida no solo como una empleada modelo, sino como un puente entre culturas, capaz de tender puentes donde otros veían muros. Aquella llamada inesperada, contestada con timidez pero con valentía, no solo había cambiado su destino, sino que había inspirado a toda una organización a valorar el potencial oculto en cada persona. Y así, Claudia siguió adelante, demostrando que, con humildad y coraje, se puede transformar la vida de uno mismo y la de muchos más. Pasaron los meses, y Claudia se convirtió en un ejemplo para toda la empresa. Su historia recorrió las oficinas y llegó incluso a ser compartida en eventos motivacionales. La tímida limpiadora que contestó una llamada en chino había roto el molde y demostrado que las oportunidades pueden llegar a quienes menos lo esperan. En una ocasión, el director general la invitó a dar una charla frente a todo el personal. Nerviosa pero decidida, Claudia compartió su experiencia. Nunca imaginé que mi conocimiento del chino me traería hasta aquí. Solo respondí a esa llamada porque sentí que debía hacerlo. No soy una persona de muchas palabras, pero aprendí que a veces basta con dar el paso, aunque sea con miedo. Su mensaje fue recibido con aplausos sinceros. Muchos compañeros comenzaron a verla bajo una luz nueva, admirando no solo su habilidad, sino su valentía para salir de su zona de confort. Claudia, por su parte, siguió trabajando con dedicación, siempre recordando sus raíces. En ocasiones organizaba pequeños cursos de idiomas para el personal de limpieza y mantenimiento, para que otros pudieran tener las mismas oportunidades que ella tuvo. Un día, recibió una carta de agradecimiento de un joven empleado, que había tomado uno de sus cursos. Le decía que, gracias a ella, había conseguido un ascenso, y que ahora soñaba con un futuro mejor. Para Claudia, esos pequeños cambios eran su mayor recompensa. Aunque su vida había dado un giro inesperado, seguía siendo la misma mujer humilde y tímida que respondió a aquella llamada. Pero ahora, su voz tenía un eco mucho más fuerte, y su historia era un faro de esperanza para muchos. El éxito de Claudia no solo se reflejaba en su trabajo, sino también en la forma en que comenzó a impactar a quienes la rodeaban. Su humildad y dedicación motivaban a compañeros y superiores, quienes aprendieron a valorar más allá de los títulos y las apariencias. Pronto, la empresa decidió implementar un programa de inclusión, inspirado en su historia,
para brindar oportunidades a empleados en puestos inesperados. Claudia fue invitada a liderar este proyecto, enfocándose en descubrir talentos ocultos y fomentar el crecimiento personal y profesional. Cada día era un nuevo reto, pero también una oportunidad para demostrar que, con apoyo y confianza, cualquiera puede alcanzar sus sueños. Claudia visitaba distintas áreas, escuchaba historias, ofrecía ayuda y, sobre todo, transmitía esperanza. Mientras tanto, en su vida personal, comenzó a sentirse más segura, abriendo su círculo de amistades y participando en actividades que antes le parecían lejanas. Su transformación interna era tan profunda como la externa, pero nunca dejó que el éxito la cambiara. Seguía siendo esa mujer sencilla que valoraba los pequeños detalles. Una sonrisa, una palabra amable, el gesto de alguien que la reconocía por lo que realmente era. Un día, en una reunión con directivos internacionales, Claudia recibió un premio especial por su contribución a la empresa y su ejemplo de superación. Al subir al escenario con el corazón latiendo fuerte, recordó aquella llamada tímida y cómo un simple sí había cambiado todo. Su historia nos recuerda que nunca debemos subestimar nuestro valor y que a veces las oportunidades llegan cuando menos lo esperamos. Solo hay que tener el valor de tomarlas. Mientras Claudia avanzaba en su camino, su historia comenzó a trascender las paredes de la empresa. Medios locales se interesaron por conocerla, y pronto su relato apareció en entrevistas, revistas y programas de televisión. La tímida limpiadora que un día contestó una llamada en chino, ahora inspiraba a miles. A pesar de la atención pública, Claudia mantuvo su sencillez y autenticidad. Siempre recordaba que detrás de su éxito había un momento de valentía, y que ese instante podía ser el de cualquiera que se atreviera a dar el paso. Consciente del impacto que podía generar, fundó una pequeña organización sin fines de lucro para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, brindándoles capacitación y oportunidades laborales. La idea era que nadie se quedara atrás, que más historias como la suya pudieran escribirse. Los desafíos no faltaron, pero Claudia enfrentó cada uno con la misma humildad y determinación que la caracterizaban. Con el tiempo, su labor se extendió a otras ciudades, tocando la vida de muchas personas que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. En una emotiva ceremonia, recibió un reconocimiento nacional por su labor social y su ejemplo de superación. Al hablar ante el público, dedicó unas palabras sencillas pero profundas. La vida puede cambiar en un instante. Solo necesitamos estar dispuestos a responder cuando la oportunidad llama. No importa de dónde vengamos, sino a dónde queremos llegar. Claudia no solo cambió su destino, sino que se convirtió en faro para quienes buscan esperanza en medio de la adversidad. Hoy, Claudia vive rodeada de agradecimiento y cariño, no por fama o riqueza, sino por haber demostrado que la humildad y el esfuerzo siempre encuentran su recompensa. Su historia sigue inspirando a miles que, como ella, alguna vez fueron invisibles y ahora brillan con luz propia. El director general que un día observó con sorpresa aquella llamada en chino, ahora la considera una aliada invaluable y un ejemplo de lo que significa creer en el potencial de cada persona. Claudia, la tímida limpiadora, que un día respondió una llamada en un idioma extraño, nos enseñó que el valor de una persona no está en su posición, sino en su corazón, y en la valentía de aprovechar las oportunidades. Su vida es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, que a veces la oportunidad toca la puerta cuando menos lo esperamos, y que con humildad, determinación y un poco de coraje podemos transformar nuestro destino. Y así, con una sonrisa suave y la mirada llena de esperanza, Claudia continúa su camino, convencida de que lo más importante no es dónde comenzamos, sino la voluntad de avanzar. Porque detrás de cada llamada inesperada, puede estar la llave que abra la puerta a un futuro brillante. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito.
Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.